Debajo del suelo de Paraná corre una red de túneles que la historia oficial ha intentado catalogar como simples caños de desagüe. Pero hay testigos e investigadores que hablan de pasadizos subterráneos que pasaban por debajo del casco histórico. Antiguas casonas que conectaban la catedral con hospitales y escuelas de la zona. Propiedades de las familias aristocráticas de finales de 1800 y principios de 1900, como la ex Casa de Urquiza, el actual Correo. Estas propiedades, conectadas secretamente con el casco urbano, revelaron una red de dimensiones colosales, un laberinto diseñado para que algo o alguien pudiera moverse en completo secreto. Casi 100 años después, el laberinto subterráneo sumó su capa más perturbadora y oscura. En el año de 1976, la última dictadura militar nacional tomó el control del país. Y es ahí cuando el mito de los túneles se cruza de forma espeluznante con el terror de Estado. Los rumores vecinales y testimonios posteriores fijan la mirada en el escuadrón de comunicaciones del ejército, donde se sabe que funcionó un ex centro clandestino de detención, utilizado para el secuestro y tortura de personas. Actualmente se lo reconoce como sitio de memoria, verdad y justicia. Según testigos y vecinos, todo este predio estaría conectado por túneles subterráneos. Pero hay vecinos que también apuntan al hogar escuela Eva Perón, ubicado casi en la misma línea del escuadrón del ejército. Esta monumental estructura de la época peronista albergaba un entramado técnico de subsuelo inmenso. Se sostiene que las fuerzas de seguridad aprovecharon las conexiones de estas galerías subterráneas preexistentes para un fin macabro: el traslado clandestino de personas detenidas. Mover a las víctimas por debajo de la tierra garantizaba que no hubiera testigos. Las toneladas de ladrillos y tierra amortiguaban los gritos de los secuestrados. El laberinto subterráneo se había convertido en un engranaje silencioso de la máquina de desaparición de personas. Si bien la escuela Eva Perón no es recordado como un ex centro clandestino de detención, ya que el lugar solo se utilizó de manera transitoria. El predio sirvió como control territorial de los militares. Actualmente, esos túneles se pueden visitar en una visita guiada, ya que conforman parte del museo de la Escuela Hogar Eva Perón. Pero si bien el subsuelo es enorme e inmenso, solo una parte se puede llegar a recorrer, apenas unos 40 o 50 metros del túnel. Al finalizar la dictadura militar en 1983, con la vuelta de la democracia, el velo del miedo empezó a ceder, pero el secreto de los túneles seguía sepultado. Hasta que a mediados de los años 80, un investigador decidió que era tiempo de que la Tierra hablara. Su nombre, Miguel Ángel Mernes, quien se convirtió en la peor pesadilla de la versión oficial, ya que según sus investigaciones, la ciudad de Paraná estaba construida sobre una red de túneles coloniales
de la época de los jesuitas. Y Mernes afirmaba que la ciudad no tenía 200 años como la historia nos hacía creer, sino que tenía el doble, 400 años. Basándose en una experiencia personal, en el año de 1955, mientras Mernes cumplía con el servicio militar, descubrió un acceso al entramado subterráneo de Paraná. Según sus relatos, el ingreso principal se dio a través de un aljibe del Regimiento de Comunicaciones del Ejército. Mernes describió una imponente obra de ingeniería oculta bajo las calles de Paraná. Mernes relataba que el grupo de oficiales avanzaba con mucho cuidado y estrictamente por el medio del túnel, porque las paredes estaban completamente tapizadas con alacranes. A pesar de la profundidad y el encierro, Mernes recordaba que se podía respirar bien. Explicaba que el aire circulaba gracias a los aljibes de la ciudad, los cuales estaban estratégicamente conectados. Pero Mernes vio algo que lo marcó de por vida. Fue el descubrimiento que más lo conmocionó. Aseguró haber caminado entre una enorme cantidad de huesos y esqueletos humanos. Mernes había descubierto uno de los túneles en la bajada de los Vascos en los años de 1990, basándose en planos archivados y testimonios de viejos albañiles y vecinos. Mernes comenzó a picar paredes y a descender a las profundidades con sus propios recursos. Durante años, Mernes recopiló pruebas de la existencia de tramos secos y transitables. Su insistencia en vincular el origen de estas estructuras con los jesuitas incomodó profundamente a las instituciones. A mediados de los años 90, su investigación fue declarada de interés municipal. Los gobiernos municipales mucho prometieron hacer, como abrir los túneles, limpiarlos y hacer de ellos una atracción turística. Pero con el tiempo, todo quedó en el olvido. En este video que estamos viendo, los exploradores llegan al final del túnel, que lamentablemente fue tapiado. Algo que se repite mucho en todas las historias de túneles que vengo investigando. Para frenar el avance de las teorías de Mernes y calmar la inquietud pública que amenazaba con desestabilizar la versión histórica de la ciudad, las autoridades jugaron su carta definitiva. Convocaron al arquitecto Daniel Javelson, el máximo referente en arqueología urbana del país. Las expectativas de los vecinos eran muy altas y se esperaba una investigación profunda. Pero lo que ocurrió fue una visita fugaz, un trámite técnico express que duró tan solo 48 horas. Apenas con pocas horas de investigación e inspección, le bastaron al arquitecto académico para dictaminar el cierre del caso. Según Javelson, el suelo de Paraná no esconde ningún misterio. Los supuestos túneles son solo bovedillas de desagüe pluvial y cisternas o sótanos del siglo pasado. Luego de esa fugaz investigación, escribió este informe llamado Los frustrados túneles de Paraná, echando al piso los 30 años de investigación que tenía Miguel Ángel Mernes. Pero para el investigador, aquella visita relámpago no fue ciencia, sino una cláusula política con sello universitario, una forma rápida de ponerle un punto final al asunto y enterrar, una vez más, la sospecha de los investigadores y de toda la sociedad.
En el año 2008 falleció el investigador Miguel Ángel Mernes, pero su trabajo lo continuó la ONG llamada Rescate de la Historia, al mando de Julio Ruberto, profesor y titular de la ONG. El profesor afirma que la ciudad tiene a la vista claves arquitectónicas que aluden a la existencia de las construcciones que hoy se volvieron impenetrables. El profesor Ruberto encabezó varias de las visitas guiadas a estos túneles, juntando cientos de personas, vecinos interesados en conocer el tema. Siempre nos han mentido de que tenemos 200 años, cuando la realidad es que supera largamente los 400 y quedan como testimonio esto bajo tierra. Y es la muestra cabal de que nadie hace bajo tierra una obra tan importante invirtiendo tiempo, millones de ladrillo, piedra y el trabajo y mano de obra de gente increíble para conectar ranchos en la superficie, como nos dicen siempre que era esto, un rancherío. El general Urquiza jamás hubiera elegido este lugar como capital de la Confederación si esto era un rancherío. El hombre más poderoso de la región no podía enorgullecerse de mostrar rancho. Él mostraba la mejor ciudad que había en la región y por eso la eligió para capital de la Confederación. Nuevamente se hallaron vestigios de viejos túneles, esta vez que pasaban por la avenida Las Américas. Mientras unos operarios de la municipalidad trabajaban haciendo arreglos, encontraron este antiguo túnel. Según los obreros, se trata de una construcción que está a 2,5 metros por debajo de la superficie. Este túnel cuenta con una longitud de aproximadamente 300 metros en dirección a las vías del ferrocarril. Y las autoridades nuevamente dieron las mismas explicaciones, simplemente un antiguo caño de desagüe. Y por supuesto, taparon la entrada. Hoy en día el asfalto de Paraná sigue cediendo de vez en cuando. Y la respuesta institucional siempre es la misma, son antiguos caños pluviales. Pero ¿por qué cada vez que un vecino encuentra una boca de entrada al túnel, la municipalidad interviene con urgencia para rellenarlos con toneladas de cemento en lugar de preservarlas y estudiarlas?